Hay algo que está drenando tu vida en este preciso instante, y aunque busques culpables externos, la realidad es mucho más cruda. No es lo que crees. No es la economía estancada, no es tu edad biológica, ni la supuesta falta de oportunidades que el mundo te niega. El verdadero saboteador son las pequeñas concesiones que toleras cada día. Son esas fugas de energía que, sin que te des cuenta, te arrebatan la claridad, devoran tu vitalidad y erosionan tu respeto propio. Intentas avanzar, te inscribes en cursos, buscas motivación en discursos ajenos, pero sigues cargando un lastre innecesario que te mantiene anclado al suelo. La mayoría de las personas comete el error fatal de intentar cambiar agregando más peso, más metas imposibles, más presión psicológica, más información basura disfrazada de conocimiento. Casi nadie habla de eliminar, y ahí reside la diferencia entre el dócil y el soberano. No necesitas convertirte en alguien nuevo, necesitas dejar de permitir lo que te está debilitando. Los estoicos lo entendían con una precisión quirúrgica. El cambio real no hace ruido, no se anuncia en redes sociales ni se presume en cenas familiares. El cambio real se decide en el silencio absoluto de tu conciencia y se sostiene con la frialdad de tus acciones firmes. Este mensaje no te ha llegado por azar. Si sientes que estas palabras resuenan, es porque tu estructura interna sabe que es momento de soltar lo que pesa. La transformación de raíz empieza cuando decides que ya no vas a cargar con lo que no te corresponde. Cuando haces estos cambios en silencio, sin explicaciones mediocres y sin drama innecesario, algo dentro de ti se ordena. La entropía se detiene. En este tratado, exploraremos las 10 cosas prácticas que debes erradicar para recuperar el mando de tu existencia. Si estás listo para la cirugía psíquica, escribe ahora mismo: hoy empiezo en silencio. Porque el cambio que llevas años buscando no empieza haciendo más, empieza dejando de tolerar lo que te apaga. Bienvenidos al centro neurálgico de la soberanía. Si el capítulo 1 fue el descenso a las profundidades de la sombra, este capítulo es el ascenso al trono. Tras reconocer que posees una parte oscura y potente, la pregunta inmediata es: ¿quién gobierna esa fuerza? Carl Jung identificó que, por encima de todos los complejos y traumas, existe un arquetipo central que da orden a la psique, el rey. En la tradición de la filosofía estoica, este principio rector es el logos, la razón universal que ordena el cosmos y que reside, como una chispa divina y soberana, dentro de ti. El rey es el encargado de establecer la ley, de bendecir lo que es justo y de limitar lo que es caótico. Sin embargo, en el mundo moderno, el rey ha sido destronado. La mayoría de los hombres y mujeres viven bajo el mando de un tirano interno que los castiga por cada error, o bajo un usurpador débil que cede ante cualquier placer momentáneo, dejando la ciudadela a merced de los invasores externos. El rey estoico no es un dictador que busca controlar el mundo exterior, es un soberano que ejerce una jurisdicción absoluta sobre su propio juicio. Jung explicaba que cuando el arquetipo del rey está integrado y sano, el individuo irradia una calma natural. Su sola presencia es suficiente para ordenar una habitación y silenciar el ruido innecesario. Esto es lo que los estoicos llamaban el hegemonikon, la facultad rectora de la mente. Es la capacidad técnica de observar una emoción turbulenta, un insulto o una crisis, y decir con total frialdad: tú no eres yo, eres solo una impresión. Al desvincularte de la emoción y observarla desde el trono de la razón, recuperas el mando. El soberano no expulsa la emoción de forma violenta, pues sabe que la represión solo alimenta la sombra. En su lugar, le asigna su lugar correspondiente fuera de los muros de la toma de decisiones, donde no puede corromper la ley ni nublar el juicio. Un rey sin ley es un déspota, y un rey sin fuerza es una burla ante los ojos del destino. Por eso, la soberanía requiere la integración de la ley racional, vivir de acuerdo con la naturaleza y la virtud, arete. Esto significa que cada acto, cada deseo y cada palabra deben ser pesados en la balanza de la justicia, la sabiduría y la templanza antes de ser manifestados en el mundo físico. Si permites que la pereza, el miedo a la crítica o la vanidad tomen decisiones por ti, has abdicado de tu trono. El rey debe ser el primero en obedecer la ley que él mismo dicta. La disciplina no es una carga impuesta desde fuera, sino el ejercicio más puro y elevado de tu propia autoridad. Cuando el logos gobierna, la ciudadela se vuelve inexpugnable ante las crisis económicas, las pérdidas personales o el caos social,
porque el soberano sabe que su verdadera riqueza reside en la invulnerabilidad de su carácter. Para restaurar al rey en tu propia psique, debes comenzar por el ordenamiento del caos cotidiano. El desorden en tu entorno, en tus horarios y en tus finanzas es el síntoma de un rey ausente. El logos es orden. Empieza por lo pequeño, cumple tu palabra contigo mismo. Si dijiste que te levantarías a una hora, hazlo. Si dijiste que trabajarías en un proyecto, ejecútalo. Cada vez que rompes una promesa personal, debilitas el tejido de tu autoridad. El rey recupera su poder a través de la coherencia. No necesitas grandes batallas externas para demostrar tu soberanía, necesitas una sucesión ininterrumpida de pequeñas victorias internas. El mundo empezará a respetarte solo cuando perciba que tú te respetas a ti mismo lo suficiente como para no ser un esclavo de tus propios impulsos. La madurez del rey también implica el fin del victimismo. El dócil culpa a los padres, al gobierno o a la suerte por su situación. El soberano asume la responsabilidad total de su respuesta ante cualquier evento. Marco Aurelio, siendo el hombre más poderoso de la tierra, se recordaba cada mañana que su única propiedad real era su mente y su capacidad de decidir qué valor darle a las cosas. Si alguien te ofende, tú decides si esa ofensa tiene poder. Si pierdes una posesión, tú decides si esa pérdida te empobrece o te libera. Al reclamar el poder de interpretación, retomas el cetro. No eres una hoja arrastrada por el viento de las circunstancias, eres la roca sobre la que rompen las olas. Finalmente, el rey debe entender que su mando es para el servicio de un propósito superior. Un rey que solo busca su propio placer es un niño con una corona. El logos estoico te conecta con la comunidad humana y con el orden del universo. Tu soberanía tiene como fin último la manifestación de la excelencia para el bien común. Cuando integras esta visión, el miedo desaparece, porque entiendes que tu vida es una misión y que el destino, por duro que parezca, es el material con el que debes esculpir tu obra maestra. Has dejado de buscar aprobación porque has comprendido que el juicio más importante es el que realizas tú mismo en el tribunal de tu conciencia. El trono ya no está vacío. El rey ha regresado. Escribe, mando, en los comentarios si hoy decides restaurar el orden en tu ciudadela. Mantente invicto. El rey ha dictado la ley desde su trono y el logos ha trazado el mapa estratégico de tu existencia, pero en el mundo de la materia, el orden es constantemente desafiado por la entropía, la inercia y la debilidad biológica. Para que tu soberanía no sea una simple fantasía intelectual o un castillo de naipes filosófico, debes despertar y someter al arquetipo que Carl Jung denominó el guerrero. En la cosmovisión estoica, este principio se manifiesta como la virtud de la fortaleza, Andreia, y la disciplina de hierro. El guerrero es el brazo ejecutor de tu ciudadela, es la fuerza que no cuestiona la orden del rey, sino que la cumple con una frialdad absoluta, sin importar el clima, el cansancio o el miedo. El drama del hombre y la mujer modernos es que han castrado a su guerrero interno, confundiéndolo con la violencia vulgar, o lo han dejado morir de inanición en el altar de la comodidad digital. Sin un guerrero integrado y entrenado, tu rey es solo un soñador indefenso. El guerrero estoico no lucha por odio, ni por la gloria efímera del aplauso, lucha por deber hacia su propia excelencia. Jung explicaba que un guerrero sano posee límites innegociables, sabe cuándo decir no, cuándo avanzar con agresividad controlada y cuándo retirarse estratégicamente para reagrupar fuerzas. Su energía es la de la asertividad y la perseverancia inquebrantable. Cuando este arquetipo cae en la sombra, se manifiesta de dos formas destructivas, como el sádico que humilla a otros para ocultar su propia inseguridad, o como el masoquista que se deja pisotear por el mundo bajo una falsa máscara de humildad. El guerrero integrado, bajo el mando soberano del logos, utiliza su agresividad transmutada para asesinar la pereza, para blindar su atención ante las distracciones infinitas y para sostener la posición ante el dolor inevitable de la vida. Es la fuerza que te permite levantarte de la cama cuando el cuerpo suplica por 5 minutos más de sueño, porque entiende que la comodidad es el veneno silencioso que disuelve los imperios y pudre el carácter. La tecnología fundamental del estoicismo para entrenar a este guerrero es la ascesis, el ejercicio de la autodisciplina voluntaria. No cometas el error de esperar a que la vida te golpee para probar tu resistencia, eso es de dóciles. El soberano busca activamente el frío, busca el hambre controlada y busca el esfuerzo físico extenuante de forma deliberada. Al someter a tu cuerpo a pruebas de resistencia voluntaria, le estás enviando un mensaje directo a tu sistema nervioso.
El dolor es solo una impresión sensorial, y tu voluntad es la soberana absoluta sobre tus nervios y tu biología. El guerrero no teme al obstáculo, porque ha sido entrenado para comprender que el obstáculo es el combustible del fuego. Como decía Epicteto, las dificultades son las que muestran lo que son los hombres. Un guerrero que no ha sido probado en la incomodidad es solo un actor con una espada de utilería. Tú necesitas un filo de mármol que no se quiebre cuando el destino decida ponerte a prueba de verdad. Este arquetipo también rige la atención. En una era de sobreestimulación, el guerrero es el centinela que vigila las puertas de tu mente. No permite que cualquier información basura o cualquier emoción pasajera profane el espacio sagrado de tu enfoque. La disciplina del guerrero es también una disciplina de silencio. El dócil habla de lo que va a hacer, el guerrero simplemente lo hace y deja que los resultados rujan. Integrar esta fuerza significa abandonar las excusas para siempre. Para el guerrero, no existe el no tengo ganas o el es demasiado difícil. Solo existe la tarea y la ejecución. El guerrero entiende que la disciplina no es una restricción de la libertad, sino la única forma de alcanzarla. Solo el hombre que se domina a sí mismo es verdaderamente libre. Todos los demás son esclavos de sus apetitos y del azar. La madurez del guerrero requiere también el desapego del resultado. Aunque lucha con todas sus fuerzas para ganar, su verdadera victoria ocurre en el momento en que decide entrar en la arena con integridad. La victoria externa es un preferido indiferente. El esfuerzo interno es lo único que le pertenece. Esta mentalidad lo vuelve invencible, porque si el resultado es favorable, el guerrero avanza, y si el resultado es adverso, el guerrero aprende y se fortalece. No hay derrota posible para quien ha decidido que su único objetivo es la excelencia en la acción. Tu entrenamiento físico, tu puntualidad, tu capacidad de trabajar en silencio y tu negativa a quejarte son los ejercicios diarios que mantienen afilada la espada de este arquetipo. Finalmente, el guerrero es el protector del rey. Su fuerza existe para defender los valores que el Logos ha establecido como sagrados. Sin la fuerza del guerrero, la sabiduría del mago y la bondad del amante son pisoteadas por los tiranos del mundo. Integrar al guerrero es aceptar que la vida es una guerra espiritual constante contra la propia mediocridad. Al caminar solo, al entrenar solo y al ganar solo en lo invisible, estás construyendo una autoridad que nadie podrá arrebatarte. Has dejado de buscar el camino fácil porque has comprendido que el camino difícil es el único que conduce a la apoteosis. La espada está desenvainada. La disciplina ha comenzado. Escribe, fortaleza, en los comentarios si hoy decides entrenar a tu guerrero interno. Mantente invicto. El guerrero protege la ciudadela con su disciplina inquebrantable y el rey dicta la ley con su razón soberana, pero existe una fuerza en tu psique que no opera a través de la fuerza bruta, sino a través de la comprensión profunda de las leyes invisibles que gobiernan la realidad. Carl Jung identificó este principio como el arquetipo del mago. En la filosofía estoica, esta energía se manifiesta como la sabiduría práctica, pronesis. El mago es el maestro de la percepción, es aquel que sabe, con una certeza técnica, que no vemos el mundo como es, sino como somos. Su poder reside en la capacidad de observar una situación aparentemente catastrófica y, mediante un cambio quirúrgico de perspectiva, transmutar un obstáculo insuperable en una oportunidad estratégica de oro. Si el guerrero es la espada que corta la resistencia, el mago es el conocimiento que sabe exactamente dónde golpear para que el muro de la realidad se derrumbe sin esfuerzo. La mayoría de las personas viven atrapadas en el laberinto de sus propias proyecciones. Ven enemigos donde hay maestros disfrazados y tragedias terminales donde hay simples eventos naturales sujetos al cambio. Esto sucede porque el mago interno está operando en la sombra, actuando como el manipulador que se engaña a sí mismo o como el ilusionista que cae en su propia trampa. El mago estoico, en cambio, utiliza la tecnología de la representación racional. Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo resumió en una orden directa: borra la impresión y estarás a salvo. El mago es el encargado de despojar a los eventos de su carga emocional innecesaria para ver la verdad desnuda. Donde el dócil ve una ofensa personal que lo hiere y lo disminuye, el mago ve simplemente aire vibrando y una mente confusa al otro lado del conflicto. Al cambiar la etiqueta semántica que le pones a la realidad, cambias la estructura de la realidad misma. El mago no pierde tiempo intentando cambiar el mundo externo, cambia al observador, y al hacerlo, el mundo entero se transmuta ante sus ojos como el plomo se convierte en oro.
Este arquetipo es también el guardián del conocimiento técnico y de la intuición que brota del orden. Jung explicaba que el mago es el mediador entre el consciente y el inconsciente, es quien traduce los símbolos oscuros de la sombra en herramientas prácticas para el rey. En tu vida cotidiana, esta fuerza se manifiesta cuando dejas de reaccionar impulsivamente ante el caos y empiezas a analizar los patrones de causa y efecto con la frialdad de un cirujano. El mago estoico practica con rigor la premeditatio malorum, la visualización anticipada de los males. Pero no lo hace desde el miedo paralizante, sino desde la preparación técnica suprema. Al visualizar los desafíos, las pérdidas y las traiciones futuras, el mago les quita su poder de sorpresa y los convierte en variables controladas de una ecuación que ya ha resuelto 1000 veces en su mente. No es magia mística, es la magia de una mente tan extraordinariamente preparada que el caos le parece un orden que los demás, en su ceguera, aún no logran comprender. El dominio del mago sobre la percepción es lo que los estoicos llamaban el uso correcto de las representaciones, fantasia. El mago entiende que entre el evento externo y tu reacción interna existe un espacio sagrado, el espacio del juicio. En ese microsegundo, el mago decide si un evento es malo o bueno. Si decides que nada externo puede dañarte a menos que tú lo permitas, te vuelves invulnerable. Esta es la transmutación máxima. Puedes estar en medio de una crisis financiera o una enfermedad, pero si el mago decide que esa es la prueba necesaria para fortalecer tu carácter, entonces el sufrimiento desaparece y solo queda el entrenamiento. El mago es quien convierte el ¿por qué a mí? En un ¿para qué me sirve esto? Esta alquimia mental es lo que permite que el soberano mantenga la sonrisa mientras el mundo se desmorona, no por cinismo, sino por la comprensión de que la única realidad que importa es la que ocurre dentro de la ciudadela. Sin embargo, el peligro inherente del mago es el aislamiento y la frialdad intelectual. El conocimiento puro, desconectado de la acción y del sentimiento, puede convertir la ciudadela en una torre de marfil estéril, una prisión de conceptos donde no hay vida, solo lógica. El guerrero y el mago son pilares de fuerza y sabiduría, pero un imperio sin pasión, sin pulso y sin conexión con lo que amamos es un imperio muerto de antemano. Existe una fuerza en tu interior que es el motor de tu entusiasmo, la que te vincula con la belleza del cosmos y con la profundidad de las relaciones humanas. Si solo eres disciplina técnica y análisis racional, terminarás siendo una estatua de mármol hermosa, pero gélida, en medio de un desierto vacío. Para que tu soberanía sea completa, debes aprender a integrar el deseo sin que éste corrompa el juicio del rey. Debes aprender a amar la vida y a los demás sin convertirte en un esclavo de tus apegos. La respuesta reside en la energía que fluye entre los seres y las cosas, una energía que el mago observa, pero que no siempre puede sentir. Has afilado tu mente, has fortalecido tu cuerpo, pero ahora es el momento de entender cómo el soberano se vincula con el mundo sin perder su centro. El conocimiento es poder, pero la conexión es lo que le da sentido a ese poder. El ciclo de la integración exige que bajemos de la torre de la lógica para entrar en el terreno de la vinculación vital. Escribe, sabiduría, en los comentarios si hoy decides tomar el mando de tu percepción. Mantente invicto. Has blindado tu ciudadela con la disciplina del guerrero y has descodificado la realidad con la sabiduría técnica del mago, pero un imperio sin vitalidad es un imperio condenado a la erosión interna. Carl Jung identificó una fuerza que nos vincula con el mundo, con la belleza y con los otros, el arquetipo del amante. En la arquitectura de la filosofía estoica, esta energía se manifiesta a través del concepto de oikeiosis, el proceso de reconocimiento de nuestra conexión con la totalidad y el uso correcto del deseo alineado al logos. El amante es la fuente de tu entusiasmo, de tu capacidad para apreciar la estética del cosmos y de la profundidad de tus vínculos humanos. Sin embargo, cuando este arquetipo gobierna sin el mando soberano del rey, te conviertes en un esclavo de tus apetitos, un rehén de tus pasiones volátiles y un mendigo de validación emocional. Sin el amante, el soberano es una estatua fría. Con un amante desbocado, el soberano es un náufrago. La mayoría de las personas viven bajo el dominio de un amante en la sombra, manifestado como una adicción al placer inmediato, una búsqueda desesperada de comodidad o una dependencia destructiva hacia la aprobación de los demás. Esto sucede porque han confundido el amor con la posesión y el deseo con la necesidad. Han entregado las llaves de su felicidad a manos externas, permitiendo que su paz dependa del capricho de un tercero o del éxito de un resultado azaroso. El amante estoico, en cambio,
Practica la tecnología del desapego racional. Marco Aurelio nos recordaba que debemos amar a nuestros seres queridos y a las bellezas del mundo como si fueran hojas de un árbol, exquisitas en su estación, pero destinadas por naturaleza a caer. El soberano que ha integrado al amante no ama menos, sino que ama con una potencia superior, ama desde la abundancia de su propia plenitud interna y no desde el vacío de su carencia. Al no necesitar al mundo para ser feliz, el invicto es capaz de ofrecer una presencia auténtica, libre de los juegos de manipulación del ego y del miedo a la pérdida. Este arquetipo es el motor que le da color y pulso a tu disciplina. Jung explicaba que el amante es quien nos permite experimentar la unidad con lo luminoso, es la fuerza que convierte la fría ascesis del guerrero en un acto de devoción hacia la excelencia. En tu vida cotidiana, integrar al amante significa aprender a disfrutar de los placeres de la existencia sin que estos se conviertan en tus carceleros. Es la capacidad de apreciar una comida excelente, una obra de arte conmovedora o una conversación intelectualmente profunda, manteniendo siempre la facultad de dejarlos ir en el preciso instante en que la virtud o el destino lo exijan. El amante aporta la intuición y el sentimiento que el mago y el guerrero no poseen por sí mismos, humanizando la soberanía y convirtiendo al líder en un faro de inspiración, no solo por su fuerza, sino por su armonía. Un hombre que se domina pero que aún puede sentir la maravilla del mundo es un hombre que ha alcanzado la verdadera eudaimonía. El dominio del amante requiere una vigilancia extrema sobre el juicio de valor. El estoicismo nos enseña que el deseo debe estar estrictamente alineado con la naturaleza racional. Si diriges tu deseo hacia cosas que no dependen de ti, como la fama, la riqueza material o la opinión ajena, has fracturado los muros de tu ciudadela. El soberano entrena su deseo para que se dirija únicamente hacia su propia excelencia moral, arete. De esta manera, el amante se convierte en una fuerza de tracción hacia lo elevado, en lugar de ser una fuerza de gravedad hacia lo mundano. Al integrar esta pasión controlada, dejas de ser una máquina de ejecución para convertirte en una presencia vibrante que domina el entorno mediante la armonía. Aprendes a vincularte con los demás no como muletas para tu inseguridad, sino como compañeros de viaje en el camino hacia la virtud. Sin embargo, incluso con el deseo bajo el mando del logos, existe un desafío final que trasciende la relación con los otros. Existe un poder superior que rige el flujo del nacimiento y la muerte, un principio que Jung asociaba con el origen y el final de toda materia. Puedes tener el mando de tu psique y la conexión con tu entorno, pero si no aprendes a reconciliarte con la fuerza generadora y destructora del destino mismo, terminarás luchando contra una marea cósmica que no puedes vencer. Existe una relación final que debes sanar, tu vínculo con lo inevitable, con el caos que ordena el universo y con la fuente de la que brota toda existencia. ¿Cómo aceptar lo que no puedes cambiar sin caer en la resignación pasiva del esclavo? ¿Cuál es el secreto técnico del estoico para amar incluso la tragedia y convertirla en el combustible de su propia divinidad interna? La respuesta reside en la relación con el arquetipo que exploraremos en el próximo bloque. Aprenderás a transmutar tu destino en una obra maestra mediante el concepto más elevado del mando espiritual. El fuego de la pasión ha sido encendido, pero ahora es el momento de que ese fuego consuma tus últimos miedos ante la inmensidad de lo que ha de ser. Escribe, vitalidad, en los comentarios si hoy decides amar tu vida bajo el mando de tu razón. Mantente invicto. Has integrado al guerrero que defiende, al mago que comprende y al amante que conecta, pero tu soberanía no será absoluta ni inexpugnable hasta que resuelvas tu relación con la fuerza más imponente y aterradora de la existencia, lo inevitable. Carl Jung identificó un principio que llamó el arquetipo de la Gran Madre, la matriz primigenia de donde surge toda vida y el abismo insondable al que todo, sin excepción, debe regresar. En la arquitectura del estoicismo, este concepto se traduce en la naturaleza universal, el logos espermáticos, o de manera más cruda, el destino. La mayoría de las personas viven en una lucha agónica y estéril contra la realidad, se quejan amargamente del clima, de la economía volátil, del envejecimiento o de la muerte. Esta resistencia interna es la fuente de todo sufrimiento innecesario y el síntoma de una ciudadela que aún no ha aceptado quién es el verdadero dueño del cosmos. El dócil se quiebra ante el cambio, el soberano lo utiliza como el yunque donde forja su eternidad. El soberano no lucha contra el destino, lo transmuta. Jung explicaba que la Gran Madre tiene dos rostros perpetuos,
el que nutre y protege, y el que devora y destruye. Si te resistes ciegamente a los cambios cíclicos de la vida, si te aferras con desesperación a lo que ya se ha ido, solo verás el rostro que devora, manifestado en depresión, estancamiento psíquico y un sentimiento de caos absoluto. Pero si decides alinearte con el flujo de la naturaleza, accedes a la fuente de la renovación constante. La tecnología estoica suprema para este dominio es el amor fati, amar el destino no como una carga pesada que se arrastra por obligación, sino como una bendición estratégica. Epicteto decía, no pidas que las cosas ocurran como tú quieres, sino desea que ocurran tal como ocurren. Al amar activamente lo que sucede, eliminas de raíz la posibilidad de ser una víctima. Para el soberano, un incendio no es una pérdida, es la oportunidad para demostrar su capacidad de reconstrucción sobre las cenizas. Integrar este principio significa sanar tu relación con la incertidumbre. El hombre dócil necesita garantías, contratos firmados por el azar y seguridad externa para poder actuar. El soberano actúa porque su voluntad es una ley independiente de los resultados. Jung observó que aquellos individuos que logran reconciliarse con el origen y el fin de las cosas adquieren una serenidad que a ojos del mundo parece sobrenatural o sobrehumana. En tu vida cotidiana, esto se manifiesta cuando dejas de angustiarte por el futuro y empiezas a habitar el presente con una intensidad absoluta y sagrada. El mando sobre el destino no significa que tengas el poder de evitar que la tormenta llegue a tus costas, sino que has construido un espíritu de mármol que se fortalece con el mismo viento que destruye a los demás. Has dejado de ser una hoja seca arrastrada por la marea para convertirte en el océano mismo. Este arquetipo también rige la aceptación de la propia mortalidad. La Gran Madre nos recuerda que somos polvo y que el tiempo es el único juez que no acepta sobornos. El dócil vive huyendo de esta idea, llenando su vida de distracciones ruidosas para no escuchar el tic-tac de su propio final. El soberano estoico, en cambio, abraza la finitud. Al aceptar que hoy podría ser su último día, cada acción adquiere un peso gravitacional inmenso. Ya no hay espacio para la mediocridad, para las discusiones vacías o para el miedo al que dirán. El amor fati te otorga la libertad definitiva. Si amas incluso el final de tu historia, ¿qué poder tiene el mundo para intimidarte? Has convertido la necesidad en virtud. El destino deja de ser una cadena para convertirse en el material con el que esculpes tu legado. La integración de la Gran Madre exige también la renuncia al control ilusorio. Queremos controlar la opinión ajena, la salud de nuestros seres queridos y el éxito de nuestros proyectos. El mago nos enseñó a analizar, pero el principio de la naturaleza nos enseña a soltar. Cuando el rey de la ciudadela se inclina ante las leyes del universo, no pierde poder, lo multiplica. Al dejar de luchar contra lo que no puedes cambiar, liberas una cantidad inmensa de energía que ahora puedes dirigir hacia lo único que sí te pertenece, tu respuesta racional. Esta es la paradoja del mando estoico. Eres más poderoso precisamente cuando dejas de resistirte a la corriente cósmica y empiezas a navegarla con maestría. Sin embargo, alcanzar este nivel de aceptación heroica requiere una perspectiva que el guerrero o el amante no poseen por sí mismos. Requiere una mirada que trascienda la lucha del día a día y que sea capaz de observar el panorama completo de la historia humana y el cosmos. Existe una figura en tu interior que ha visto nacer y morir imperios, una voz que no se perturba por las crisis del presente porque habita en la eternidad del pensamiento. Para que tu soberanía sea verdaderamente invencible, debes invocar a aquel que posee la visión del tiempo, el que entiende que todo lo que sucede ya ha sucedido antes y volverá a suceder bajo el sol. El camino hacia la sabiduría total exige que te conviertas en el observador de los siglos. Escribe, aceptación, en los comentarios si hoy decides amar tu destino por encima de tus miedos. Mantente invicto. Al acercarte a la cima de la montaña psíquica, tras haber forjado tu cuerpo y disciplinado tus pasiones, te encuentras con una figura que trasciende la lucha inmediata y el deseo mundano, el arquetipo del anciano sabio. Carl Jung veía en esta figura la culminación de la experiencia humana y la conexión directa con el inconsciente colectivo, el pozo de sabiduría de la especie. En la arquitectura del estoicismo, este principio se manifiesta a través de la perspectiva cósmica o la técnica de la mirada desde arriba. Mientras el guerrero vive atrapado en el fragor del segundo y el rey se proyecta en la década, el anciano sabio habita en la eternidad. Este arquetipo es el que te otorga la facultad de observar la pequeñez de tus problemas actuales frente a la inmensidad aterradora del tiempo y el espacio. Es la voz profunda que te recuerda que todo lo que hoy te perturba,
te quita el sueño o te inflama el orgullo, será polvo y olvido en menos de un siglo. Lo único que permanece es la rectitud de tu intención en el presente. La mayoría de las personas viven encadenadas al drama del presente inmediato, reaccionando ante cada titular de prensa o cada desplante social como si se tratara del fin del mundo. Viven en una agitación perpetua porque carecen de la distancia que otorga el sabio. Integrar este arquetipo bajo el mando estoico significa practicar la desidentificación sistemática con el ego pequeño y sufriente. Al visualizar la inmensidad del cosmos y el flujo incesante de las generaciones que te precedieron, tus miedos se disuelven por falta de peso gravitacional. El anciano sabio no es una figura pasiva ni indiferente, es profundamente efectivo porque sabe distinguir lo esencial de lo accesorio con una precisión quirúrgica. Te otorga la paciencia de las montañas y la claridad fría de las estrellas. Cuando el sabio habla dentro de ti, el rey escucha con humildad, porque entiende que el mando más elevado es aquel que se ejerce con la conciencia plena de la propia insignificancia biológica. Este arquetipo es el guardián supremo de la memento mori, el recuerdo de la muerte no como una obsesión lúgubre, sino como el clarificador definitivo de prioridades. El sabio estoico utiliza la finitud para recortar quirúrgicamente todo lo innecesario de su vida, dejando solo aquello que posee un valor eterno, la virtud, arete, y el servicio al orden racional del logos. Jung explicaba que el anciano sabio emerge cuando el individuo ha dejado de buscar desesperadamente respuestas en el exterior y ha empezado a escuchar la voz de su propia profundidad. Al integrar esta sabiduría, tu mando sobre la ciudadela se vuelve sereno y magnético. Ya no necesitas demostrar tu fuerza, ni gritar tus logros, ni defender tu posición ante los ignorantes, porque has comprendido que el único juicio con valor real es el que realizas tú mismo en el tribunal sagrado de tu conciencia antes de cerrar los ojos cada noche. La mirada desde arriba te permite ver a la humanidad como una colmena en constante movimiento, donde los conflictos que parecen gigantescos son apenas vibraciones en un punto insignificante del universo. Esta perspectiva no te aleja de tus responsabilidades, al contrario, te permite cumplirlas con una eficacia libre de ansiedad. El sabio entiende que su papel es actuar con excelencia dentro de su esfera de influencia, sin apegarse a la gloria efímera que el mundo ofrece. Es la capacidad de estar en el mundo sin ser del mundo. El dócil se ahoga en una gota de agua. El soberano, guiado por el sabio, navega el océano de la existencia con una brújula que apunta siempre hacia la integridad. Has dejado de ser un rehén del tiempo para convertirte en su observador. Sin embargo, el peligro del anciano sabio es el desapego total que conduce al cinismo o a la desconexión con la realidad material. La sabiduría sin acción es esterilidad. Puedes comprender el cosmos, pero aún vives en un cuerpo que debe actuar, decidir y resistir. La integración final exige que todas estas fuerzas, el guerrero, el rey, el mago, el amante, la madre y el sabio, se fundan en una sola unidad inquebrantable. El proceso de individuación de Jung y el camino del sabio estoico convergen en un punto de no retorno donde la fragmentación desaparece. Estás a las puertas de la apoteosis, el estado donde el hombre deja de luchar contra sí mismo para convertirse en una fuerza de la naturaleza. ¿Cómo unificar todas estas voces en una sola voluntad centralizada? ¿Cómo alcanzar ese estado de invulnerabilidad donde el mundo ya no tiene ganchos para arrastrarte? El último capítulo es la llave maestra. Es el momento en que dejas de ser un estudiante de la filosofía para convertirte en la filosofía misma encarnada. La ciudadela está terminada. Ahora es el momento de consagrarla y descubrir qué sucede cuando un ser humano alcanza la integridad absoluta. El final del camino no es el conocimiento, sino la transformación total del ser. Escribe, sabiduría, en los comentarios si hoy decides elevar tu mirada por encima del drama cotidiano. Mantente invicto. Has recorrido el mapa completo de la psique humana. Has descendido a la sombra, has restaurado al rey, has afilado la espada del guerrero, has descodificado la realidad con el mago, has equilibrado el pulso del amante, has amado tu destino con la gran madre y has observado la eternidad con el anciano sabio. Ahora, llegamos al punto de no retorno, la meta final que Carl Jung denominó el mismo o el self. En la filosofía estoica, este es el estado del sabio, aquel cuya voluntad está en perfecta y perpetua armonía con el logos y cuya ciudadela interna ya no presenta fisuras, grietas ni puntos de infiltración. La mayoría de las personas pasan su vida entera fragmentadas, siendo una versión distinta según quien las observe, actuando por miedo en la mañana y por codicia en la tarde.
Pero el invicto ha logrado la unidad absoluta. Ya no existe diferencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que ejecuta. Su presencia es una sola pieza de mármol, sólida, coherente, pesada y eterna. Has dejado de ser un conjunto de arquetipos en conflicto para convertirte en una voluntad centralizada. Este estado de apoteosis no significa que hayas alcanzado una perfección inhumana libre de errores, sino que has alcanzado la integridad. Jung explicaba que la individuación no es volverse un santo de luz, sino convertirse en quien realmente eres, despojándote de las máscaras impuestas por la masa dócil y las expectativas de la sociedad. Para el soberano estoico, esto significa que tu felicidad ya no es un rehén de los eventos externos. Has comprendido, con cada fibra de tu ser, que el mundo puede quitarte tus bienes, tu salud, tu libertad física o tu reputación, pero nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de entrar en tu ciudadela y forzarte a traicionar tus principios. Has alcanzado la libertad radical, esa que no depende de las leyes de los hombres ni de las fluctuaciones del mercado, sino de la soberanía inexpugnable de tu propio juicio racional. El invicto ya no lucha por ser aceptado, porque ha encontrado en su centro una fuente de validación propia que el mundo no le dio y que, por lo tanto, el mundo no le puede quitar. Llegar a este punto exige la muerte definitiva de la esperanza en resultados externos. El soberano actúa con una intensidad total en el presente, pero mantiene una indiferencia absoluta hacia los frutos de su acción. Esta es la paradoja del mando supremo. Tienes más poder sobre la realidad precisamente cuando dejas de necesitar que la realidad sea de una forma específica para que tú estés bien. Al integrar todas las fuerzas arquetípicas, tu mente deja de ser un campo de batalla para convertirse en un templo de acción eficaz. El guerrero ya no lucha por miedo al fracaso, el mago ya no analiza por vanidad intelectual y el amante ya no busca por carencia afectiva. Todas las piezas del tablero ahora sirven a un solo propósito, la manifestación de la excelencia o arete. El imperio de tu mente ha sido consagrado y ya no hay ruidos que puedan perturbar tu paz profunda. La apoteosis estoica es el reconocimiento de que tú eres el arquitecto, el guardián y el juez de tu propia existencia. El self integrado de Jung es el círculo completo, el mandala psíquico donde los opuestos se reconcilian. Ya no huyes de tu sombra, la usas, ya no temes a la muerte, la invitas a ser tu maestra de prioridades. En este estado, la disciplina deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu naturaleza. No te levantas temprano porque debes hacerlo, sino porque es lo que un soberano hace. No guardas silencio ante el insulto por timidez, sino porque el ruido de los demás ya no tiene ganchos en tu espíritu. Te has vuelto autárquico, te bastas a ti mismo. Esta soledad poblada de fuerza es lo que el mundo nunca entenderá y lo que siempre terminará respetando. El camino del dragón estoico termina aquí, pero tu vida como soberano apenas comienza. La filosofía ha dejado de ser un conjunto de frases bonitas en una pantalla para convertirse en la sangre que corre por tus venas. Has aprendido que no necesitas hacer ruido para cambiar tu vida, necesitas eliminar en silencio todo lo que no es tú. Has limpiado el templo, has afilado el acero y has aceptado el destino. Ahora, sal al mundo y actúa no como quien busca algo, sino como quien ya lo tiene todo dentro. El invicto no espera que las circunstancias sean favorables, él crea el clima de su propia alma. El tiempo de la teoría ha terminado. El tiempo de la manifestación es ahora. Has completado el protocolo de soberanía. Mira tu reflejo una última vez, ya no es el mismo que empezó este tratado. Hay una luz de mando en tus ojos y una firmeza en tu postura que antes no existían. Eres el rey de tu propia ciudadela. Eres el guerrero de tu propio destino. Eres, por fin, invicto. Escribe, invicto, en los comentarios para sellar tu proceso de individuación y reclama tu lugar en la jerarquía del carácter. Tu tiempo es oro. El mundo respeta al que se construye en silencio. Mantente invicto.